Buenas noches, comunidad, sean bienvenidos a este jueves de misterio, jueves 16 del mes de noviembre. Yo soy Ícaro Santi y por los próximos minutos, a manera de relato, hablaremos de temas paranormales como lo son fantasmas, apariciones, brujería, maldiciones, teorías conspirativas, fenómeno ovni y demás temas que podrían pasarte en tu propio segundo hogar. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, en esta ocasión traigo algunos relatos de escuelas. Este lugar de aprendizaje donde no tendría que pasar nada paranormal, pero que desde siempre, y no sé si únicamente en México o también en diferentes partes de Latinoamérica, se llegue a hacer esta creencia o tener esta creencia que en las escuelas anteriormente fue un panteón. Poco a poco, al pasar de los años, se volvió una broma recurrente, puesto que siempre se añade que se aparece una niña, algún intendente, algún maestro que perdió la vida en aquel lugar y que pasan cosas paranormales, ya sea en un lugar en específico como lo son los salones, o aquellos salones abandonados y que solo sirven de bodega, aquellos lugares donde nadie quiere entrar. ¿Quiénes de nosotros no tenemos alguna historia donde tenga como protagonista algún compañero o que nos haya pasado nosotros mismos en la escuela y que hayamos visto o vivido algo paranormal? Es por ello que en esta ocasión traigo a ustedes algunos relatos ocurridos en escuelas. Este primer relato viene del estado de Veracruz. Sin duda alguna es uno de los estados más enigmáticos del país. Este estado, lleno de riqueza natural y gastronómica, también guarda un sinfín de leyendas de fantasmas, de aparecidos y lugares malditos. Solo basta con mencionar el lugar de los brujos por excelencia. Estoy hablando de Catemaco. Para dimensionar todo este misticismo que encierra este bello estado, podríamos hablar de mil cosas, pero en esta ocasión nos vamos a referir a una antigua leyenda, a una escuela llamada Enrique Rodríguez, una escuela normal rural de maestros, un lugar que se encuentra en total abandono actualmente, que estaba en las faldas de el Cofre Perote en Veracruz. Por allá de 1952 se funda dicha escuela en el poblado de Misantla. 7 años antes de que se fundara, este edificio fue abandonado y se convirtió en una escuela rural de maestros. No se sabe bien cuál es el pasado de aquel edificio, qué es lo que embarga o qué historias tuvo para que se desencadenaran muchas cosas paranormales. Se dice que al principio se empezó a construir con fines de usarse como un hospital, especializado para tratar enfermos de tuberculosis. Este edificio consta de 8 niveles, desde su planta baja, el sótano y algunas áreas verdes. Estaba lleno de zonas deportivas, canchas de básquetbol y fútbol. Sin embargo, estas jamás fueron usadas en su totalidad. Se dice que durante su corta vida como hospital, varios de los enfermos murieron ahí. Recordemos que en años atrás, cuando llegó esta pandemia de tuberculosis, recordemos que por esos años esta enfermedad era mortal. La plantilla médica en aquellos tiempos se dice que era muy escasa y por la ubicación del lugar jugaba en contra o a favor en ciertos puntos, pues era muy grande las hectáreas de bosque alrededor de este hospital y estaba muy lejano a la ciudad, lo que lo hacía algo
difícil de su acceso, por lo cual llegaba a complicar el traslado de los enfermos. A su vez, el aislado lugar se consideraba necesario, pues esto evitaría que los enfermos, otros enfermos de otros hospitales, pudieran contagiar a la población sana o a otros que estaban en el hospital, a otros enfermos de alguna otra cosa. También cuentan que gracias al abandono de este hospital, los pacientes, por parte de sus familiares, se empezaron a usar sustancias experimentales para tratar dicha enfermedad. Evidentemente, esto iba a salir mal. En cualquier momento las consecuencias pudieran ser inesperadas. Se dice que muchos pacientes murieron prematuramente a causa de estos experimentos que se practicaban. Se les suministraba tratamientos y dosis muy altas para experimentar y saber cómo erradicar esta enfermedad, por lo que se dice que muchos perdían la razón y otros más quedaban en estado vegetativo. En algún punto de la historia, este malogrado intento del hospital se vio truncado y tuvieron que dejar las instalaciones. Al poco tiempo, los maestros tomaron este edificio y se mudaron para hacerlo la Escuela Rural de Maestros. Se dice que durante su etapa escolar varios catedráticos pasaron por ahí, se graduaron y ejercieron en carreras como docentes, pero también hay historias de ocultismo y fantasmas que cuentan que pasaron durante este periodo estudiantil. Una de las más populares es la de un estudiante veracruzano que tenía una gran afición por el ocultismo y la hechicería. Él pensó que era buena idea jugar a la Ouija en este lugar. Lo que inició como un juego terminó con una aterradora tragedia. Algunas personas dicen que al haber estudiado con este hombre, o al menos conocerlo de vista, dijeron que el joven comenzó con un comportamiento muy extraño y perturbador. Cuentan que por las tardes salía a cazar pequeños animales en las inmediaciones del bosque. Él traía animales como ratas, tejones o ardillas, por mencionar algunos, y que llegaba a comérselos crudos. También lo veían comer gusanos, beber su orina y autoflagelarse múltiples veces. Nadie podía entender qué es lo que pasaba con él. Quienes intentaban ayudarlo regresaban sin esperanza, ya que no escuchaba a nadie. Esto era como si hubiera perdido la razón. Poco tiempo después se dice que subió al 8º piso del edificio, rompiendo un cristal de la ventana que estaba al borde, y con aquel vidrio roto abrió su cuello y mientras aún se desangraba se arrojó por la ventana. Su cuerpo cayó con una altura de poco más de 28 metros y murió al instante. Posterior a esto, muchos alumnos que celebraban su fiesta de graduación dentro de la escuela comenzaron a ver a este fantasma. Decían que había un joven sentado en la mesa, a un lado de la pista de baile, aislado de todos, y que su mirada estaba perdida, que veía hacia la nada. Su aspecto era deplorable, de ropas desgastadas y despeinado, muy sucio en apariencia, y nadie le hacía caso. A veces preguntaban entre ellos si alguien lo conocía. Uno de los testigos que llegó a ver esta manifestación asegura que al intentar dirigirse hacia él, solo pudo ver cómo se desvanecía frente a sus ojos. Otros más afirmaban que por las noches su espíritu vagaba por los pasillos, trasladándose de corredor en corredor,
flotando y en ocasiones dejaba ver su terrorífico rostro, un cadavérico y descarnado con la sangre coagulada cubriendo todo su cuello y su pecho. Las actividades estudiantiles en este lugar, así como las apariciones del espectro, entre otras manifestaciones paranormales que tuvieron aquí en este lugar, tuvo bien a parar la vida académica en este lugar. Y así se mantuvo por unos 10 años aproximadamente, hasta que en 1966, cuando el ejército tomó las instalaciones por la fuerza, derivado de un movimiento estudiantil de 1968, aquel trágico incidente de la historia mexicana trajo como consecuencia el que se tomara esta escuela. Era de esperarse que los estudiantes se rindieran muy fácil, porque al haber un enfrentamiento contra los militares, los estudiantes pues no estaban armados, y aquellas fuerzas militares no dudaron en usar la fuerza letal para lograr sus objetivos, y haciendo que en este lugar también hubiera bajas estudiantiles durante esta toma del ejército. Uno a uno fueron desalojando el edificio y los aspirantes a docentes, mientras la milicia se iba adueñando de él. Únicamente había quienes podían salir bien, pero hubo muchas muertes en este lugar. Los muros y los baños se cubrieron de sangre de este lugar y dejaron vacío, pero lleno de energía negativa este lugar. Poco tiempo fue el que estuvieron los militares en este edificio. Una vez que lo dejaron, prácticamente quedó inservible este lugar, y desde entonces a la fecha, así ya casi 53 años, el edificio ha quedado en completo abandono. Con el paso del tiempo se ha visto que el crimen, las personas sin hogar o vagabundos, hasta pobladores, han sido partícipe del deterioro de este inmueble. Se han llegado a llevar ventanas, puertas, cable, dejando el edificio prácticamente en obra negra. Y por supuesto, la naturaleza ha cobrado el terreno que le pertenece. Los árboles han crecido dentro de las instalaciones del edificio y lo han puesto que se vea de una forma fantasmal. A raíz de este abandono, se han empezado a formular cientos de historias. Han empezado a ser recurrentes las leyendas paranormales, de testimonios de habitantes de localidades vecinas que comentan que por las noches, cuando van pasando por la carretera frente a este viejo edificio, pueden ver cómo se ilumina uno a uno los niveles, pero que es una luz cálida, como si se tratara de cientos de fogatas que están dentro de este edificio. Otros comentan que algunos vecinos de la localidad, cuando transitan por los alrededores del edificio abandonado, ven siluetas saliendo de las ventanas como saludándolos e invitándolos a pasar a este edificio. Se dice también que se puede ver ya las clásicas bolas de fuego rondando en los alrededores de la antigua escuela abandonada, y que incluso muchas personas que practican la magia negra y el satanismo usan este lugar como sitio de rituales de invocación. Quienes lo han visitado con la intención de explorar y conseguir material para sus redes sociales afirman que la vibra que se siente ahí es muy fuerte, es muy densa, que un miedo enorme se apodera de ellos, y que mientras más subes de nivel, más fuerte se vuelve esta actividad paranormal. Cabe aclarar que son 8 niveles desde la planta baja. Comunidad, si bien las escuelas por el día a día pueden albergar mucha
alegría. Hay momentos en la historia, como lo es en esta escuela, que llegan a suceder eventos trágicos que llenan de oscuridad estos lugares. Y más cuando se deja tanto tiempo en abandono, creo que llegan a quedarse estos entes y utilizan estas escuelas como recipientes. Como les digo, las escuelas, si bien pueden por el día albergar mucha alegría, pues es un lugar donde los menores pasan gran parte de su vida y que se vuelve un segundo hogar. También a lo largo de la historia se han convertido en lugares muy enigmáticos por la noche, lugares que embargan gran actividad paranormal y demás misterios. La siguiente historia tiene estos tintes, que por el día llegan a ocurrir algunas cosas. Y pasemos con esta siguiente historia. Hace muchos años, antes de que existiera la escuela 20 de noviembre, en este terreno existía una enorme casa donde vivía una familia muy feliz. Pero un día inesperado, en medio de la noche, cuando toda la familia dormía, la casa inexplicablemente comenzó a quemarse. Aquella noche oscura acabó con más de la mitad de la familia. Luego, la enorme casa fue derrumbada y se construyó en el mismo gran terreno la escuela 20 de noviembre. En aquellos tiempos, la escuela era dirigida por el maestro Juan. Al construirse la escuela, muchos niños que estudiaban o que estudiaron ahí dicen que se presentaban sucesos paranormales. Algunos decían que a veces, cuando no había casi nadie en la escuela o durante la noche, se escuchaban personas caminando por las escaleras. También que se veían pasando por el gran patio o los salones altos de la escuela, cuando en ese lugar no había nadie. Hasta que el maestro Juan, el director de esta escuela, se interesó por saber quiénes o qué eran aquellos que asustaban tanto a los niños, y optó por quedarse una noche en aquella escuela y checar cuál era el misterio o qué es lo que ocultaba, quién era el que estaba asustando a los niños. Juan estuvo acompañado por su conserje Luis, alguien de confianza para él, y el cual también le había contado historias sobre ello, que se veían siluetas pasando por el gran patio. Al poco tiempo de la velada, escucharon algo cerca de los baños de la escuela. Ellos empezaron a buscar con las linternas aquellos sonidos. Ellos empezaron a acercarse hacia el ruido, cuando de repente ambos sintieron un viento muy fuerte que pasaba frente a ellos. Durante un corto momento, ambos, llenos de miedo, decidieron volver y revisar lo que habían visto, pues una extraña bruma también los había pasado. Ambos quedaron llenos de miedo, pues aquella extraña bruma que los pasó al voltear hacia atrás, vieron la silueta de alguien subiendo las escaleras. Ellos querían salir de ahí, pero al intentarlo y salir por el portón, estaba cerrado, lo cual ellos no habían hecho. Al intentar abrirla, se atascó. Y siguieron escuchando aquellos pasos, pero ahora venían hacia ellos. De repente escucharon algunas risas en las escaleras, por lo que se armaron de valor y fueron tras de ellas. Al llegar a las escaleras no vieron nada y aún luzaban con las linternas. Decidieron subir al segundo piso y volvieron a sentir ese aire, pero ahora que bajaba de las escaleras. Al alumbrar hacia arriba, llegaron a ver a una niña que estaba completamente
destrozada, estaba quemada, mejor dicho. Parecía que aún las heridas estaban escociendo. Ambos salieron corriendo de ahí. Salieron completamente espantados por lo que habían visto. Al salir y al intentar abrir la puerta, por fin lo consiguieron. Dieron la vuelta para ver aquella escuela en la oscuridad de la noche. Y en uno de los salones que daba justamente hacia la calle, pudieron observar varias siluetas. Entre ellas reconocían aquella silueta de la niña que habían visto anteriormente. Se dice que en aquella escuela los alumnos y maestros que actualmente acuden pueden ver al fantasma de aquella niña y que también llegan a ver siluetas de personas caminando por los pasillos. Las escuelas llegan a de por sí ser un cúmulo de emociones, ya que quienes residen de cierta forma son aquellos niños y su energía llega a ser muy limpia, más pura, por lo que los entes suelen llegar a estos lugares para alimentarse de aquella energía. Pero hay ocasiones donde sucesos trágicos llegaron a ocurrir y que aquellas entidades quedan atrapadas, tratando de alguna manera de comunicarse y utilizar esta energía para saber qué es lo que pasó. Esta siguiente historia cuenta algo sobre ello. Hace muchos años, en un pequeño pueblo, se alzaba una vieja escuela abandonada. La escuela solía ser un lugar alegre, lleno de risas y aprendizaje, pero eso cambió una fatídica noche, ya que un incendio arrasó con el edificio, y el cual atrapó a muchos niños en su interior. Estos mientras dormían en las aulas. Las llamas se propagaron rápidamente y, a pesar de los valientes esfuerzos de los bomberos locales, no pudieron salvar a todos. Muchos niños quedaron atrapados en el fuego y perdieron sus vidas de manera espantosa. Aquellas almas se quedaron llenas de angustia y tristeza y quedaron atrapadas en aquella escuela. Con el tiempo, los lugareños comenzaron a escuchar susurros, a escuchar risas escalofriantes que provenían de aquella escuela, ya que después de este incidente quedó en abandono. A pesar de que nadie vivía ahí, las luces llegaban a parpadear en medio de la noche y sombras inquietantes se movían detrás de las ventanas rotas. Todos suponían que eran la de aquellos niños fantasmas que buscaban compañía o quizás venganza. La escuela se convirtió en un lugar muy temido en el pueblo y nadie se atrevía a acercarse a ella. Los cuentos de encuentros espeluznantes y apariciones de niños llorando se multiplicaron poco a poco y mantuvieron viva la leyenda de la tragedia que había ocurrido ahí. A lo largo de los años, los intentos de demoler la escuela abandonada siempre parecían fracasar misteriosamente. Algunos creían que los espíritus de los niños estaban decididos a proteger su antiguo hogar y mantener viva la memoria de la tragedia que habían sufrido. Esto pues, cuando las máquinas llegaban a plantarse cerca de este lugar, quedaban inservibles, no funcionaban, se descomponían, o bien en el transcurso, en el trayecto, mejor dicho, al llegar a este lugar, algo pasaba. Hasta el día de hoy, la vieja escuela abandonada sigue en pie, y aquella leyenda de los niños fantasmas que buscan compañía, y algunos otros a asustar a los valientes que se aventuren a acercarse a ella, continúan acechando el pueblo,
Esto como recordatorio a la oscura tragedia que una vez ocurrió en su interior. Siempre podremos encontrar relatos de escuelas y que son lugares, como les dije en un principio, pudieron ser construidos realmente en un panteón o haber sido parte de algún suceso trágico, alguna muerte dentro de sus instalaciones, como lo cuenta esta historia. Algo que marcó completamente la vida de alguien y que se quedó estancado, quizás esa energía, quizás ese espíritu ahí, dentro de aquellas instalaciones, que quizás podría explicar alguna de estas apariciones. Esto me pasó cuando iba a la secundaria. Siempre me quedaba en la escuela hasta las 7 de la noche más o menos, y a esa hora empezaba ya a oscurecer. Esta escuela se usó como refugio para personas que se quedaron sin hogar en el terremoto de 1985 y también solía ser un internado para niñas. Siempre que salía de la escuela tenía que pasar por el laboratorio de química, donde ya se llevaba contando muchas veces que espantaban. Muchos de los maestros aseguraban que cuando se encontraban cerrando el salón, escuchaban una niña llamándoles por su nombre, pero que lo sentían como un susurro, lo cual era raro ya que a esa hora ya no había alumnos en el lugar. Una vez salí un poco más tarde, pasé por ahí y de repente oí mi nombre, lo cual me aterró muchísimo. Justo en ese momento había empezado a hacer un frío extraño, un frío que solo se sentía en la piel, también se sentía en la ropa y que eran aquellos primeros días de junio por lo que generalmente hacía mucho calor, pero en esa ocasión se sentía mucho frío. Yo por el susto empecé a correr hacia la puerta y lo peor que hice fue voltear. Lo que vi solo me hizo helar la sangre y asustarme mucho. Era la silueta de una niña que pasaba corriendo desde un lado hacia el salón que estaba cerrado y en la cual logré ver cómo atravesaba la puerta. Cuando salí me sentí muy pesado y tenía sudor frío. Yo sentía muchas náuseas. Desde aquel momento empecé a salir y evitar aquellas experiencias. Dejé de quedarme más tarde. Como explicación de este suceso, se cuenta que algo pasó en este lugar. Aquella escuela, en aquel laboratorio, ocurrió un incidente, ya que una de las estudiantes, quien estaba esperando a salir, una de las maestras, que era la encargada de este laboratorio, le pidió que le ayudara para limpiar algunos materiales que se utilizaron en la clase. Ella sin querer accionó una válvula de gas. El salón estaba cerrado, por lo cual se llenó completamente de este gas. Poco a poco fueron ambas respirando sin darse cuenta de lo que pasaba y cayeron ambas tiradas. Pasó mucho tiempo para que las encontraran, algunos minutos, quizás horas, y cuando las encontraron tiradas, las sacaron rápido para llevarlas al hospital. La maestra pudo ser salvada, quedando con algunos problemas, pero la menor, quien fue la menor, ella fue sacada sin vida de aquel salón. Se dice que desde aquel momento su espíritu se manifiesta, siendo que muchos de los estudiantes que llegan a estar ahí después de la hora puedan verla
Algunos solo la ven de lejos, como una sombra que pasa, pero algunos otros, como esta historia, tienen la desagradable experiencia de encontrársela frente a frente. Comunidad, creo que seguirá siendo recurrente esta broma que se dice desde hace mucho tiempo aquí en México. No sé si nada más aquí se llega a hacer, pero esta broma de decir que la escuela antes fue un panteón. El que se presenten testimonios también va a ser algo recurrente. Aquellos testimonios de aquellos que se quedan en estos lugares y que pueden ver por su propia voz lo que pasa cuando ya nadie está tomando clases. Los testimonios de, llámese veladores, o bien de aquellos maestros que por trabajo se quedan aún después de ocultarse el sol. Y ellos seguirán estas historias y serán los próximos protagonistas, ya que, como les digo, el cúmulo de energías que recaban estos lugares suele atraer a aquellas entidades que buscan energía y que buscan alimentarse de ella. De esta manera seguirán siendo las manifestaciones en estos lugares y quizás tengamos más historias si ustedes quieren compartirla con nosotros. Con esto, comunidad, hemos llegado al final. Quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo. Pueden checar otros episodios y si les gustaron estos relatos les pido que le den like, que también dejen su comentario para saber qué les parecen estas historias o bien platicarme si tienen ustedes algún relato que quieran compartir. Pueden hacerlo por este medio. También quiero pedirles un favor, un enorme favor, que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio para que de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. También comentarles que estamos en directo todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan si tienen oportunidad y se unan comentando en este vivo. Asimismo, en la parte de la descripción también les dejo las redes sociales donde nos encuentran en Instagram como Relatando-M, también en TikTok como Relatando el Miedo. Así que apoyen estas redes sociales de la comunidad como solo ustedes pueden hacerlo. Quiero aprovechar este espacio y agradecer a quienes nos dejan su comentario en los videos de YouTube. Quiero agradecer mucho a María de Montserrat. Agradezco tu comentario y aprecio que te gusten estos relatos que traemos para ustedes. También espero que sigas siendo parte de esta comunidad de Relatando el Miedo y sigas apoyando este proyecto. Muchas gracias. También quiero agradecer a aquellos quienes están completamente en vivo en el directo. Quiero agradecer a 00 Rihanna, a Drapsnat, a Mark Sink, a 01 Ella, a ASMR Miyu y Alice Seidra. Muchas gracias por estar en este directo, por estar en estas historias de Relatando el Miedo. Quiero agradecerles por estar aquí, por escucharme en este programa número 92 de Relatando el Miedo. Muchas gracias. Comunidad, me despido de ustedes. Yo soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición número 92 en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror. Nos vemos la próxima semana en otra edición de este programa, de su programa. Es tiempo de regresar a la monotonía del día a día. Espero que estos relatos no les quiten el sueño y que les permitan dormir bien. Comunidad, me despido, no sin antes recordarles que esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi.